¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? Me encontré este artículo de los expertos de TechSpot que han traído información muy valiosa para nuestra comunidad y que obviamente hacer un video de referencia hablando y dando nuestra opinión creo que vale muchísimo la pena, sobre todo porque recibo cientos de mensajes, chicos, al mes preguntándome por procesadores, que cuántos núcleos, que qué es mejor. De hecho, el tema del 3DB Caché constantemente también es un tema que me preguntan muchísimo. Ya hablamos en el pasado de que realmente comprar procesadores con 3DB Caché de última generación de AMD no es beneficioso para tu bolsillo, ya que no es precio-rendimiento, donde pudimos ver que un Ryzen 5, me parece que era 7600, era la mejor opción para gaming, dándote $140 más de presupuesto en comparación con un procesador con 3DB Caché. Pero resulta que los chicos de TechSpot hicieron la siguiente pregunta: ¿ayudaría el 3DB Caché a las CPUs de Intel? Y estaríamos hablando de la 14ª generación. Yo creo que para muchos ya estamos más o menos enterados de qué pasaría, pero la verdad es que nada mejor que ver un benchmark, que compartir resultados y después llegar a conclusiones totalmente objetivas a través de pruebas y análisis. Bueno, no quiero que el video quede muy largo, pero prácticamente TechSpot lo que se pregunta es si el 3DB Caché en los procesadores de AMD ha sido tan bueno, les ha servido tanto como marketing de ventas, para marketing, para vender un poco más, pues ¿por qué no copia Intel esto? Y entonces se les ocurrió algo muy curioso. Lo que hicieron fue prácticamente homologar las frecuencias de un i5 de última generación, de un i7 y de un i9. Sin embargo, lo que notaron fue el aumento en memoria caché. Por ejemplo, el i5 de generación 10 tenía solamente 12 megas de caché, hoy por hoy tiene 24, ¿vale? En última generación. El i7 tenía 16, ahora tiene 33, y el i9 tenía 20 y ahora tiene 36 megabytes. Bueno, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Como te digo, prácticamente lo que hicieron para hacer estas pruebas, yo creo que vale la pena tener este nivel de análisis porque al final nos permite comprender un poco más la arquitectura de Intel. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Quitaron los cores estos de eficiencia energética, los removieron, se quedaron solamente los que eran de poder, los limitaron a 5 GHz con el Ring Boost a 3 GHz, y después lo que hicieron fueron pruebas de juegos con 8, 6 núcleos y hasta 4 núcleos. Pasó algo muy curioso, y es que, por ejemplo, si nos vamos a un Assassin's Creed Mirage con una 4090, lo que podemos ver prácticamente es que un i7 y un i9 se comportan igual, y es por eso que nosotros no recomendamos, por ejemplo, los i9 para gaming. Sabemos obviamente que el i9 alcanza frecuencias más altas, pero también sabemos del problema con los temas de overclock, con los fabricantes que se salieron de norma, que lamentablemente vendieron una idea de funcionalidad que no era real, y hoy por hoy tenemos pérdida de performance en procesadores i9 por el tema del Intel Baseline. Pero aquí lo más interesante es ver cómo realmente a 8 cores, por ejemplo, tienen prácticamente 157 frames en promedio, un i9, y el i7 14700F, que es como el modelo que yo uso hoy en día. Pero por ejemplo, cuando le deshabilitaron más cores para quedarse solamente con 6 cores de poder, los que son de potencia, aquí lo increíble es que hasta un i5 se comportaba igual. Ellos hicieron una prueba con procesadores de generación 10 y no había esta paridad, no había esta equivalencia como la que tiene la arquitectura de 14ª generación de Intel. Cuando redujeron en Assassin's Creed a 4 cores, lo que podemos ver es que obviamente pues, hay una pérdida de performance, ya es mucho más notoria, y esto se estuvo replicando en todos los juegos. En Helldivers 2, por ejemplo, 222 frames en promedio, el 14900K, mientras que 220 prácticamente lo mismo, un 14700K. Pero cuando le empezaban a reducir los cores, había pérdida de performance, y cuando encontrábamos 4 cores, prácticamente ya estamos hablando de un 20, 30, 35% de performance. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que realmente no hay tanta diferencia en que tú compres un procesador, hablando de la generación 14 de Intel, que tenga 6 cores, que el que tenga 8 cores para gaming. No vas a encontrar realmente una diferencia muy grande. Estamos hablando de que prácticamente es menos del 10%, probablemente es una diferencia entre un 6 y un 8%, pero el problema es el tema del costo, y obviamente, por ejemplo, pues los i9, que sabemos que consumen muchísima energía. Entonces, cuando estás buscando una build que sea precio-rendimiento, 6 cores está bastante bien. Por ahí hay mucha gente que me ha dicho, es que mientras más cores tenga va a ser mejor. Para gaming no funciona así, no es precio-rendimiento. Por eso cuando vimos incluso el tema de AMD con los procesadores con 3DB Caché, ganaba el Ryzen 5 7600, ya que aunque tenía 6 cores, realmente le daba
para darte una gran cantidad de frames, y sobre todo cuando juegas en 2K y en 4K, olvídate, esta diferencia todavía se reduce mucho más. Entonces simplemente la recomendación en ese momento fue que realmente por el lado de AMD, irte por los procesadores de 3dB Caché. Lamentablemente te va a dar un poco más de performance, pero realmente no es precio-rendimiento. Podrías invertir ese dinero a lo mejor en la tarjeta gráfica, $140 en el caso de AMD. Ahora, por ejemplo, en Ratchet & Clank Rift Apart, lo que podemos ver es prácticamente el mismo comportamiento, pero aquí lo curioso es cómo hasta el i5, por ejemplo, en configuraciones de 6 cores, realmente daba el mismo performance, aún teniendo menos caché de nivel L3. Por ejemplo, en esta imagen que tienes en pantalla, con 6 cores, el 14600K, que solamente tiene 24 megas, prácticamente rendía igual que el i9 con 14900K. Entonces, después, ¿qué fue lo que hicieron? Porque todos los resultados son muy parecidos, pero después lo que hicieron fue, bueno, ¿sabes qué? Muy probablemente lo que tenemos que hacer es quitar este bloqueo de los 5 GHz y dejarlo llegar a los 5.7. Volvieron a hacer lo mismo, prácticamente una frecuencia ahora 14% mayor a 5.7 GHz y prácticamente un aumento del 33% en el Ring Boss. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Prácticamente el mismo comportamiento, pero hubo mejora de performance. Entonces, ¿esto qué significa? Prácticamente de manera resumida, es que lo que podemos comprobar hoy en día es que la cantidad de caché que tiene Intel en estos momentos, realmente, por ejemplo, si tú ves estas slides con 6 cores, el i5 14600K, prácticamente llegando a 5.7 GHz, te da la misma cantidad de frames que un i9 que tiene 36 megas de caché. ¿Qué es lo que podemos ver, por ejemplo, con la arquitectura de Intel? Prácticamente a la conclusión que llegan los expertos de TechSpot es que agregar memoria caché con la arquitectura de Intel no sirve absolutamente para nada, al menos en gaming. Y es por eso que no vemos modelos que tengan más cantidad de caché, porque al final el beneficio que van a tener va a ser mínimo y obviamente esto aumentaría el costo de los procesadores. Es diferente porque, por ejemplo, los procesadores de 3dB Caché de AMD son también muy buenos, por ejemplo, para juegos, pero ya lo hemos visto cuando te metes a productividad, cuando te metes a desarrollo digital, encoding de video, desarrollo, incluso manejo de Kubernetes, tecnologías de réplica y todo esto, realmente los procesadores con 3dB Caché quedan bastante mal. Pero con esto nos queda claro que al menos en este momento el problema que tiene Intel es la frecuencia. Es decir, no tiene caso aumentar memoria L3, como por ejemplo podemos notar que en el caso de Radeon yo creo que hay un beneficio más grande, sobre todo por los procesadores de 3dB Caché, pero en el caso de la arquitectura de Intel, por cierto, 14ª generación, es un build refrito de la 13ª generación. Lo digo porque mucha gente probablemente llegue a este video y va a decir, pero no está diciendo nada de Intel, es que seguramente es Intel Team. No, para nada. De hecho, yo lo he dicho en muchos videos, no recomiendo ni i7 ni i9 para gaming, me quedo realmente con un i5. El 13400 sigue siendo el mejor procesador para gaming, precio-rendimiento, que sigue usando DDR4, que te sale mucho más barato hoy en día comprar DDR4, pero me pareció muy interesante este análisis donde prácticamente lo que podemos ver es que, pues a lo mejor, aunque metieran un procesador de 40 megas de caché, el problema que hoy por hoy tiene 14ª generación es la frecuencia, y lamentablemente nosotros hemos informado de esta noticia con el tema del Intel Baseline, pues se perdió, creo que fue un 10% de performance en algunos juegos, pero también importante decirte, cuando juegas en 2K y en 4K no hay pérdida de rendimiento. Esta pérdida mayormente se tiene cuando llevas el procesador al nivel donde más estrés recibe, y esto es jugando a 1080p. Honestamente me cuesta trabajo creer que alguien con un 14900K, que es un procesador bastante caro, pues no va a tener una gráfica para jugar en 2K o en 4K. Pero bueno, chicos, hasta aquí el análisis de los expertos de TechSpot. Me pareció muy interesante porque en algún momento yo me hice esta pregunta, bueno, ¿y por qué Intel no saca un procesador con más memoria, con más caché, simplemente para tratar de pelear contra los procesadores de 3dB Caché? Pero obviamente aquí estamos hablando de arquitecturas distintas, donde lamentablemente del lado de Intel tenemos el límite de la frecuencia, que esto es realmente lo que está limitando a los procesadores. Y también importante mencionarte cómo realmente de 8 cores a 6 cores no hay una gran pérdida. Estamos hablando de máximo un 10% de pérdida, para que también, si estás buscando un procesador y sobre todo quieres hacer una compra inteligente, precio-rendimiento, estirar tu budget para tratar de comprar la mejor tarjeta gráfica cuando estamos hablando de un sistema para gaming, pues muy importante que mejor escojas un procesador que tenga 6 cores en vez de 8. Bueno, chicos, espero que este video les haya parecido interesante, les haya gustado. Nos vemos hasta el siguiente video.